no es raro que vea entre muchos padres católicos y también en algunos jóvenes católicos el sentimiento, muchas veces frustrado, no entusiasta, frustrado, de que proponer la virginidad o la castidad hasta el matrimonio es una batalla perdida, ¿no? Es una batalla culturalmente perdida. Y que en consecuencia ya nos conformemos pues con que los jóvenes tengan sexo, incluso en los grupos parroquiales, ¿no? Porque no hay ninguna razón para no experimentar sexualmente, y la cultura y los que dicen saber, la élite, insisten en que el sexo previo al matrimonio no solamente es lícito o legítimo, sino que insisten en que es necesario, ¿no? Les pongo algunos casos. Yo estaba viendo una serie médica que me gusta. Alguna vez he dicho en punto de vista que en otra vida alternativa probablemente hubiera sido médico, me hubiera encantado. Entonces tengo una afición por los temas médicos. Me gusta leer mucho sobre descubrimientos en medicina y me gustan las series que abordan temas médicos, temas de tratamiento de las personas, etcétera, ¿no? Y en una de estas series que gira alrededor de algunos personajes, de una manera completamente gratuita y desconectada con el tema de la serie, porque como digo, el tema de la serie es, bueno, un poco de drama humano, pero sobre todo temas médicos, ¿no? De cómo vienen personas con enfermedades raras o cómo se diagnostican o se curan enfermedades, y algunas veces pues los resultados no son felices y las personas no se curan o se mueren, ¿no? Pero en una de estas series, en uno de los episodios, hubo una larga perorata de una doctora explicándole a una enfermera, ¿no? O sea, miren acá ya la asimetría, ¿no? Es una doctora hablándole a una enfermera, una que sabe más, entre comillas, a una persona que sabe menos. Y esta enfermera se va a casar y la doctora le dice, oye, pero ¿has visto si eres compatible con tu futuro esposo? Porque esta enfermera pertenece a una minoría étnica que cree que hay que llegar virgen al matrimonio, ¿no? Es algo que creemos los católicos también, pero como digo, la mayoría de los católicos están avergonzados y no quieren hablar de ese tema. Entonces, el asunto es que esta doctora le explica que es muy importante que tenga primero relaciones sexuales con el esposo para ver si se complementan, ¿no? Cualquier persona casada en serio, o sea, que se toma en serio su matrimonio, te va a decir que la complementariedad sexual es producto de la complementariedad de muchas otras cosas que se trabajan en el noviazgo, ¿no? Y que no existe, es un mito absoluto eso de la comprensión sexual. O sea, el tema de la sexualidad es un tema que los esposos tienen que discutir, ¿no? Y mejor dicho, los novios tienen que hablar con sinceridad, con transparencia, sobre cuáles son las expectativas sobre este tema. Pero a la sexualidad lo hemos convertido en un elemento tan importante de la vida cotidiana que lo consideramos como parte, digamos, del círculo de cosas indispensables para la vida. Respirar, ¿no? Comer. Lo curioso es que nadie defiende que tengamos que respirar o comer o tomar agua, ¿no? Mientras que existe toda una cultura que insiste que deberíamos poner el sexo en la lista de estas cosas que son indispensables. Y no es así. Es un mito, pero donde nosotros vemos que en la cultura hay una persona autorizada, digamos así, como una médico, que explica la necesidad de encontrar la, entre comillas, complementariedad sexual y tratar primero, tener sexo primero para ver si el sexo es, entre comillas, compatible, sea lo que sea que eso quiere significar, ¿no? Pero lo importante es entender que esto es muy prominente en nuestra sociedad, y de ahí el desánimo de los cristianos de insistir en que es un valor muy importante.
y que si claudicamos, si negamos ese valor, estamos simplemente dejando entrar por la puerta grande una cantidad de problemas subsiguientes, ¿no? El embarazo anticipado no deseado, que abre las puertas al aborto, la maternidad soltera, la maternidad monoparental, o sea, se abren las puertas a una cantidad enorme de problemas que después, ¿qué cosa termina pasando? Las personas que habían sido educadas en la fe terminan abandonando la fe. ¿Por qué? No porque han dejado de creer, es porque no la pueden vivir. Entonces, como no la pueden vivir, niegan que la fe sea verdadera, ¿no? Y la cantidad de personas que han vivido alejándose de la fe porque han aplicado su sexualidad de esta manera prematura, inconsistente, cediendo a la presión del mundo, han terminado en vidas tan complicadas y tan enredadas que simplemente terminan diciendo lo que enseña la iglesia es falso. Y a estas las he visto volver después de mayores, de mucho mayores, cuando el apetito sexual ya no es significativo, cuando la vida sexual ya no es significativa, ya no es importante, cuando uno comienza a pensar que la mayor parte de la vida ya ha sido vivida y lo que queda es la menor porción de la vida, y que hay que comenzar a pensar en cuál va a ser mi destino, ¿no? Porque cuando era joven pensaba en qué profesión voy a tener, cómo voy a hacer dinero, en qué círculos voy a andar, qué ideas voy a sostener. Cuando uno llega a la bajada de la vida, en términos de años, en términos de edad, descubre que nada de eso ha sido importante, nada de eso me describe, y que la pregunta esencial de quién soy no la describe mis relaciones sexuales, no la describe la profesión que tengo, la respuesta de decir, bueno, soy médico, soy ingeniero, soy periodista, no es una respuesta satisfactoria. Entonces vienen las grandes preguntas y los grandes arrepentimientos, y los he visto por montones. Pues, recuerden ustedes que formó parte de EWTN, y EWTN es testimonio ininterrumpido y constante de las personas, especialmente mayores, que se han arrepentido de todo lo que han hecho. Y está muy bien, eso es una buena cosa. Pero es triste escuchar a estas personas que dicen, mira, me deben quedar 10 años más de vida, ¿no? Y los 40 anteriores, los 50 anteriores, los desperdicié porque me alejé de la fe. Y normalmente cuando uno escarba un poquito y le pregunta ¿por qué te alejaste de la fe? Se alejaron de la fe porque no podían alinear la vida moral que tenían, usualmente sexualmente, con los valores cristianos. Habían creído en ellos, pero habían renunciado y habían claudicado. Y la vida, con todos los problemas que provienen precisamente de la impureza, se van sucediendo en cascada y nos alejan completamente de la vida cristiana. Y ojo, acá no estoy hablando de la evangelización de las personas alejadas, que es fundamental, es un tema que he hablado en otras ocasiones, de las que voy a seguir hablando, ¿no? Cómo la iglesia tiene que ser, como dice el Papa Francisco, hospital de campaña para recoger a todas las personas heridas, que son la mayoría. ¿Por qué? Porque la mayoría ha sucumbido, ha caído ante la fuerza de la presión social. Y esta presión social, como digo, no solamente viene por los medios de comunicación, como la serie que les hablaba, sino también por las élites que se consideran informadas. Miren, recientemente, y como no estoy dando nombres ni detalles, yo sé que la mamá que me confió esto en una conversación personal, no por correo electrónico, sino en una conversación personal, no va a tener ningún problema en que lo comparta, pero una mamá que es católica, practicante, y que quiere que su familia sea católica, y que tiene una hija adolescente que es católica también, y tiene algunos problemas de aprendizaje. Entonces, por los problemas de aprendizaje, en el colegio, en la escuela, le recomendaron enviarla a un psicólogo. Ella la envía a una psicóloga, y esta psicóloga
gracias a Dios la comunicación entre esta madre y esta hija todavía son buenas, pero y en consecuencia hay suficiente confianza como para que la hija le comparta lo que la psicóloga le está diciendo, pero la psicóloga le insiste que la convicción de su mamá de que ella tiene que mantenerse pura y llegar pura al matrimonio es una rigidez moral, ¿no?, que le está haciendo mal. Es una rigidez moral que le está haciendo mal. Entonces, miren ustedes, esta psicóloga primero está siendo pagada por esta mamá, ¿no? Y en su atención psicológica habla mal de esta mamá diciendo que es una mamá mala para esta niña, ¿no? Para esta muchachita, para esta joven. Y en segundo lugar, esta jovencita tiene necesidades de aprendizaje, tiene problemas de aprendizaje, ¿no? No me detallaron cuáles, pero puede ser pues deficiencia de atención, puede ser hiperactividad, cualquiera de estas cosas que influyen en la capacidad de aprender. ¿Y qué tiene que ver la capacidad de aprendizaje con que esta jovencita se inicie sexualmente? ¿Se dan cuenta? Esta psicóloga está mal de la cabeza. Pero el problema es el siguiente. La mayoría de los psicólogos agnósticos están mal de la cabeza. ¿Por qué? Porque han creído en todos estos mitos. No digo que son locos, que son psicópatas, no digo eso. No, es que ya tienen el cerebro lavado, y por eso con esta mamá nos pusimos a buscar en internet inmediatamente, ahí mismo en nuestros teléfonos móviles, las alternativas de psicólogos cristianos que habían en la zona, ¿no? Y gracias a Dios hay una red aquí en Estados Unidos, ¿no? Y la hija es hispana, pero habla el inglés, y en consecuencia pudimos encontrar una psicóloga católica para atenderla y para reemplazarla, porque la mamá necesita que su hija resuelva este problema de aprendizaje, ¿no? Y está pagando dinero para que todos los valores que le ha transmitido la hija y en los cuales la hija creía, hasta que esta psicóloga le comenzó a decir, no es así, tu mamá es rígida moralmente. ¿Qué tiene que ver la iniciación sexual con los problemas de aprendizaje, ¿no? Obviamente un freudiano va a decir, tiene todo que ver, porque para el freudiano todo es sexo, ¿no? Pero, o sea, esa es una ideología, no es terapia psicológica, es una ideología. Entonces, vean ustedes cómo los católicos estamos acosados, estamos arrinconados, y tenemos este problema donde los papás y las mamás anhelan, desean, tienen la esperanza de que sus hijos vivan en castidad, pero no se atreven a mencionar el tema, no se atreven a abrir la conversación. Oye, ¿cómo estás con tu pureza? El papá al hijo, la mamá a la hija, ¿no? Y eso es algo que hay que hacer. Y gracias a Dios existen recursos. Existe la página web Sexo Seguro, en español, que es de la doctora Rosario Laris, que es una doctora mexicana, que he tenido el honor de tenerla en cara a cara, y recientemente ha escrito un libro excelente que está disponible para abordar estos temas, para que los papás sepan cómo abordarlo. Pero existe mucho material también en su página web, existen videos en YouTube que ella ha grabado, existen material para que los papás y las mamás sepan cómo abordar este tema con los hijos y con las hijas, ¿no? Y existe también la página Corazón Puro, que es un apostolado bilingüe, inglés y español. Entonces, en el caso de las mamás y los papás hispanos que tienen hijos hispanos, pero que se sienten un poco más confortables en inglés, por lo menos en Estados Unidos o Canadá, tienen este recurso del padre Agustino, un gran amigo de WTN, y varios de ustedes lo deben haber visto. Es un sacerdote joven, con un gran impulso, miembro de los franciscanos de la Renovación, que vive auténticamente su voto de pobreza, y que es bilingüe, y que está siempre en llamas espirituales para promover y defender la pureza de los jóvenes, ¿no? Y cuando uno piensa que él está en el Bronx,
O sea, en uno de los barrios más bravos de Nueva York, donde las minorías marginadas viven amenazadas por las bandas, por la violencia sexual, etcétera. Él ha sido capaz de crear grupos hispanohablantes y angloparlantes de muchachitos y muchachitas que defienden la castidad, que están dispuestos a promover, a ayudarse, a motivarse mutuamente a vivir la castidad, ¿no? Entonces, no claudiquemos, hermanos, porque no es un tema secundario, es un tema que de verdad es muy importante para la vida de los jóvenes y para su futuro. Y utilizando estos recursos, rezando y actuando, vamos a recuperar este valor mucho antes de que el mundo decida dar la vuelta en este tema, cuando vea la cantidad terrible de fracasos y de dolor que ha producido por difundir el mito del sexo prematrimonial. Que tengas un buen día.